como estamos cortos de tiempo, yo le voy a dar rápidamente el paso a Gustavo Pérez, de Colombia Diversa. Gustavo, Hola bienvenido. Pablo, ¿cómo Buenas estás? Muchas tardes. gracias por la invitación. No, a ti por acompañarnos. Bueno, entremos en materia de una vez. Cuéntanos estos detalles alrededor de la reunión de ayer. Bueno, pues también quería comenzar diciendo que al igual que hicieron las organizaciones de mujeres, también para el caso de, para hablar de la situación de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, pues en el marco del actual paro nacional, nos reunimos varias organizaciones, entre las cuales pues estábamos Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, la Fundación GAT, LGBTI por la Paz, Santa María Fundación, Líderes en Acción y también Race and Equality, también para hacer el reconocimiento, como bien lo dijo Valeria, como que fuimos varias organizaciones las que nos reunimos para participar como en estos espacios y visibilizar particularmente lo que le ha ocurrido a las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en el marco del actual paro nacional. Elaboramos un informe en el cual consolidamos los casos que hemos logrado documentar cada una de las organizaciones. Ahí también planteamos, pues ante esto, cuáles serían como las recomendaciones que quisiéramos que la CIDH le haga al Estado colombiano en este momento. Más adelante, de hecho, pues también van a estar unas personas justamente de la Fundación GAT y de Caribe Afirmativo que pues van a poder hablar como un poco más en detalle como de estos casos que logramos documentar, las recomendaciones que le planteamos a la comisión. Entonces, yo acá en este espacio quisiera hablar como de cuál es el mensaje que queríamos como posicionar en ese momento, o sea, como que lo más importante que queríamos que se llevara la CIDH de la reunión en la que participamos ayer, y es justamente muy similar también a lo que mencionaba Valeria ahorita, es que reconozca que la violencia la violencia particularmente de la policía contra las personas LGBT en el marco del actual paro nacional no han sido ni hechos aislados, pero además tampoco son hechos secundarios o circunstanciales a la represión violenta de la protesta social. Obviamente, pues como lo hemos venido denunciando todas estas y muchas otras organizaciones durante muchos años, pues la violencia policial contra personas LGBT no es nueva y pues ahora hemos visto que ha continuado en el marco del paro nacional. Pues como les dije, estas organizaciones que participamos en este encuentro reunimos como la información de los casos que hemos documentado y entre esos pues hay incluso casos de violaciones muy graves de derechos humanos a personas LGBT por parte de agentes de la Policía Nacional en el marco del paro, incluyendo casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, actos de violencia sexual y actos de tortura. También resaltamos que en muchos de estos casos es muy evidente la carga de prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de género de las víctimas, pero entonces acá veíamos, y era por eso que comenzábamos a plantearle este mensaje a la CIDH, es que ahí el prejuicio entonces era obviamente por ser lesbianas, gays, bisexuales o trans o por parecerlo, pero además también que se está utilizando para castigarlas por el hecho de ejercer su derecho a la protesta y por el hecho de participar en estas movilizaciones. Por eso, a eso es a lo que nos referimos con que es necesario visibilizar estos hechos, pero además no solo visibilizarlos numéricamente, sino entender que esto está ocurriendo en el paro nacional no como algo secundario o circunstancial a las movilizaciones y a la represión violenta de la policía, sino que de hecho la policía está utilizando la violencia por prejuicio contra las personas LGBT que se están movilizando para castigarlas por el hecho de hacerlo y para mandar un mensaje de miedo, un mensaje leccionador a las demás personas LGBT de que no participemos en estas movilizaciones del paro nacional. Entonces, por eso el llamado que queríamos hacer y que queremos seguir haciendo, insistiendo, es que la comisión debe reconocer la gravedad de estos hechos, profundizar en sus análisis al respecto, incluir, al igual que lo mencionaba Valeria, como de manera transversal enfoques diferenciales por orientación sexual o identidad de género en las recomendaciones generales que haga, pero que ojalá también pudiera hacerle al Estado recomendaciones ya específicas en relación con la situación de las personas LGBT en el marco del paro nacional. Hay un problema para esto y es que hasta ahora persiste todavía la invisibilidad de estos hechos. Justamente no se han documentado suficientemente bien, muchas personas no quieren hablar, entonces esto facilita que se piense justamente que son pocos casos o que son casos aislados o que no están tan relacionados con la represión de la protesta.
Ante eso también queríamos insistirle a la comisión que justamente si no hay cifras y suficiente información al respecto, no es porque no esté ocurriendo, sino porque el Estado también, entre otras cosas, nos está invisibilizando en medio de todo lo que está pasando. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el actual gobierno ha estado debilitando constantemente los mecanismos para garantizar los derechos de la población LGBT y para hacer seguimiento a casos de violencia contra nosotras y nosotros, como por ejemplo la mesa de casos urgentes del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior desde este año decidió no contratar a una sola persona en la Dirección de Derechos Humanos para trabajar por los derechos de las personas LGBT. Por eso la política pública nacional está totalmente parada, por eso la mesa de casos urgentes está totalmente parada, y en un momento como este es cuando antes necesitamos con más urgencia que la mesa de casos urgentes estuviera funcionando y registrando estos hechos y haciéndoles seguimientos, pero pues en parte, pero es justamente eso lo que no está pasando, y eso contribuye a fortalecer la idea de que no son tantos casos y que no es tan grave. Y ya para cerrar por ahora, quisiera también compartirles una preocupación pues, del diálogo que tuvimos sobre esto con la CIDH, y es que justamente la comisión, pues, después de que les presentamos algunos de estos casos, incluso que algunas organizaciones rindieron sus testimonios, la comisión dijo que si no hay mucha información de casos de personas LGBT, de violaciones, de derechos humanos contra personas LGBT en el marco del paro, es difícil que salgan recomendaciones o menciones específicas a esto en el comunicado que publique después de esta visita. Pues por eso hizo un llamado, y pues también acá también queremos como apoyar ese llamado como a las demás organizaciones de la sociedad civil a que sigan presentando casos, como lo mencionaba ahorita Valeria a través de este enlace, pero también quisiéramos como insistir en que la comisión no debe, en que esta responsabilidad de visibilizar esta situación no debería recaer exclusivamente en la sociedad civil, y que la CIDH, además de pedirnos que le aportemos información, debería, de hecho, primero exigirle al Estado que comparta esa información. La Defensoría ya ha estado reportando casos, pero no sabemos cuántos casos son ni qué tipo de afectaciones diferenciales son. Entonces la CIDH, por ejemplo, entre otras, debería solicitarle esa información a la Defensoría para poder hacer un análisis más a profundidad, y también, por ejemplo, entre otras cosas, pues podría también solicitar que se reactive la mesa de casos urgentes para casos LGBT, para que trabaje justamente haciéndole seguimiento a los casos que se generen en esta coyuntura. Entonces, estos eran como los mensajes como claves que queríamos que se llevara a la comisión de la reunión que tuvimos con ellas y con ellos ayer. Entonces, más adelante, pues también podemos hablar, y también las personas de Caribe Afirmativo y de la Fundación GAT les van a poder hablar ya de las recomendaciones más específicas que planteamos, que tienen que ver con la investigación de las denuncias desde un enfoque diferencial, la garantía, por ejemplo, de la revisión de los protocolos del uso de la fuerza, cómo hacer para proteger a las personas LGBT que están participando en las movilizaciones, cómo deberían garantizarse condiciones seguras de reclusión, por ejemplo, cuando son detenidas, pero entonces acá también pero más allá de eso, también lo central es como este mensaje, como que la comisión no contribuya, más bien ayude justamente a que se quite esta idea de que estos son eventos secundarios o aislados, y que se reconozca la centralidad de la violencia por prejuicio contra personas LGBT en la represión violenta de la protesta social en Colombia. Gracias, Gustavo. Importante este reconocimiento y también importante la inclusión del enfoque diferencial. Rápidamente, Gustavo, un mensaje para cerrar. Pues yo creo que insistir en eso, creo que es importante lo que hablábamos ahorita, como que como sociedad civil, las organizaciones LGBT, no solo las que participamos ayer en el encuentro, sino también todas las organizaciones LGBT del país, ojalá que hayan conocido casos, que estén acompañando alguna víctima de violencia policial en el marco del paro, pues que podamos como contribuir a aportar esta información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que también sería fundamental seguir como estrechando lazos y sinergias con otras organizaciones como CISMA, como la Campaña, etcétera, también para poder visibilizar más esta situación. Pero por
por último, también seguir insistiéndole, por ejemplo, a la Defensoría que le proporcione esa información a la Comisión si no lo ha hecho, al Ministerio del Interior que revise si le han llegado denuncias por hechos de violencia policial en el marco del paro al correo de la mesa de casos urgentes y que le proporcionen esta información a la CIDH y pues solicitarle también a la CIDH eso, como que tengan, que le pida esta información al Estado y que de verdad no nos imponga como esta carga, como lo decía ahorita también Daniela, de documentar como estos casos sabiendo toda la dificultad que hay para hacerlo, para que se pueda tomar, para que pueda de verdad dar cuenta de la sistematicidad y la gravedad de estos hechos y como en toda su especificidad. Gracias, Gustavo.